Bueno, hoy nos encontramos entonces empezando un nuevo mes, ¿sí? Ya estamos en marzo, el tiempo está volando, dicen por ahí. Y de igual manera, en el día de hoy empezamos una nueva serie sobre otro libro maravilloso. Pienso que Santiago, aunque lo hicimos de manera muy superficial, siento que no nos demoramos lo que ayer hablamos de eso, ¿no? Como que lo hicimos muy rápido. Pero el libro de Santiago tiene mucho más que tal vez en otra oportunidad nos gustaría profundizar. Pero así como ese libro fue maravilloso para todas nuestras vidas, de bendición y de edificación, en el día de hoy estaremos viendo otro libro de la Biblia, el cual tal vez puede llegar a ser intimidante por su contenido, ya sea para leerlo, tal vez para entenderlo o incluso para enseñarlo. Pero no por eso vamos a pasarlo por alto. De manera personal yo les cuento que había tenido en mi corazón hacer una serie sobre este libro, pero por su contenido, como les digo, que es un poquito intimidante, lo había puesto a un lado y lo había puesto a un lado hasta que el Señor me dijo, no, toca verlo, toca estudiarlo, es importante para, no solamente para mí de manera personal, sino para toda la iglesia. Y entonces, bueno, hoy vamos a empezar con una epístola más del Nuevo Testamento, de la cual no se habla mucho por lo que les acabé de decir, porque es grande en su contenido y también debido a su conexión tan directa con el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque muchas veces al leer esta epístola hay una necesidad importante de volver en el tiempo a través de las páginas de la Biblia para poder entender esta carta a más profundidad a la luz del Antiguo Testamento. Y muchos cristianos en el día de hoy tienen sus Biblias bien usadas, ¿verdad? Toda la parte del Nuevo Testamento, uno al derecho y al revés ya la maneja como un poquito más de seguridad, por decirlo así. Ya uno le dicen Santiago y entonces ya uno sabe, eso está más o menos al final, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las páginas del Antiguo Testamento, creo que muchas de nuestras Biblias tienen polvo. Yo cuando empecé a leer la mía, me empezaba a dar la estornudadera y yo decía, ¿qué es lo que pasa? Y es porque las páginas del Antiguo Testamento son unas en las que muchas veces las personas no les gusta leerla. Tal vez uno piensa Génesis, de pronto Éxodo, se salta Salmos, Proverbios y luego se salta el Nuevo Testamento. Pero hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que son de vital importancia y es necesario para que nosotros como cristianos empecemos a disfrutar la riqueza que viene de parte de las Escrituras en esta parte de la Biblia. No solamente para entender la epístola que vamos a estudiar en esta serie, sino también para tener un mayor entendimiento del resto de la Biblia. Curiosamente, esta epístola no empieza como otras cartas. Yo no sé si ustedes se han acordado, pero por ejemplo, como empezaba la carta de Santiago, como empieza la carta de Romanos, Corintios, usualmente es con un saludo cordial. ¿Sí se han dado cuenta? Hola hermanos, o bendecidos aquellos que están en tal y tal lado, les estoy escribiendo desde no sé dónde. Así empieza una carta o una epístola del Nuevo Testamento, pero esta curiosamente no empieza con un saludo, sino que sus primeras palabras entran de una vez en materia, absorbiendo al lector de una manera inmediata, con muchas verdades maravillosas que empiezan a fundamentar más nuestra vida cristiana. Es una carta que hasta el día de hoy es anónima, no se sabe quién la ha escrito, pero aún así sus palabras siguen siendo de importancia y hacen eco en la vida de todos los creyentes. Ustedes estarán preguntando, pero dígame cuál es la epístola para buscar en la Biblia, que ya yo necesito saber cuál es. Y la epístola que vamos a estar hablando en estos próximos semanitas, meses, no sé todavía, es la epístola de Hebreos, para que la vayan buscando. Hebreos. Y estaremos meditando en sus verdades, porque como les dije, tiene un contenido muy profundo, y esperamos que llegue a ser de gran bendición para todos ustedes, ¿verdad? De manera personal para nosotros también que preparamos estos mensajes, que sea de edificación para todos. Pero antes de entrar en detalle en esta epístola de los Hebreos, quisiera que piensen algo de manera práctica. Yo no sé si ustedes se acuerdan algo que hayan comprado recientemente. ¿Qué fue lo último que compraron que tal vez tuvo que ser planeado? Algo que tal vez tuvieron que buscar en diferentes lugares, algo que tal vez de diferentes maneras tuvieron que tratar de lograrlo para poderlo adquirir. No sé qué fue, ¿ya pensaron? Ay, de pronto lo que compré esta mañana, ayer,
algo que me costó tal vez algunos meses. Pero lo que quiero tratar de llevar al punto es, antes de hacer esta compra, pienso que una de las cosas que tardó mucho esa compra pudo haber sido la cantidad de opciones que tenías para tomar una decisión. Como buena sociedad consumista en la que vivimos, queremos mirar todas las opciones, ¿cierto? Hay muchas opciones que existen antes de tomar una decisión. Y no tenemos que irnos muy lejos. Imaginemos, por ejemplo, grandes cosas, por ejemplo, una casa o un carro. Es una decisión que toma mucho porque hay muchas opciones, ¿verdad? Pero no tenemos que irnos a un ámbito como tan lejos, como tan amplio. Pensemos en algo tan sencillo como la comida. ¿Qué pasa cuando uno va a un restaurante y ve un menú con cualquier cantidad de opciones? Como que uno ya como que no sabe qué pedir y está mirando, ¿será que mejor pido esto? ¿Será que no? Y se demora un poquito uno en tomar esa decisión. Tal vez uno va a un sitio de comprar pizza y tienen ahí todas las pizzas encima y uno dice, yo venía pensando que quería esta, pero ahora vi las otras y dice uno, ¿será que mejor pido esa? Es que ahora hay mucha variedad. Y algo que nos lleva a nosotros como personas de demorarnos en tomar una decisión es saber que hay muchas opciones. Yo no sé ustedes de aquí quién les gusta ver películas. Antes era un poquito más fácil y ahora con todos los medios que hay, primero decidamos si vamos a ver una película en Netflix o en Hulu o en yo no sé dónde vean ustedes películas, y esa es la primera opción. De todos estos sitios, ¿a cuál voy a acudir a ver una película? Y después uno abre ahí y cuánto tiempo pasa uno buscando una película y todas las opciones que hay, uno pasa y pasa y pasa. Y muchas veces uno pasa más tiempo viendo las opciones que viendo una película. Y quisiéramos, por ejemplo, tomar una decisión rápida, segura, ¿sí o no? De pronto en el ámbito espiritual un poquito, por ejemplo, cuando uno está buscando una Biblia, uno quiere comprar una Biblia que sea la mejor opción para nosotros, ¿sí o no? Pero aún así tenemos muchas opciones. Yo no sé si ustedes han entrado a Amazon a buscar una Biblia últimamente y uno dice, ¿cuál? De todas, ¿cuál? Yo quiero una que sea buena para mí, pero... La Biblia del oso, sí, ¿dónde está la Biblia del oso? Y entonces vemos que no solamente se ve de manera grande, por decirlo así, tantas opciones que hay, sino en minucias como esas, como la comida, una película, una adquisición, por ejemplo, como una Biblia. Todo eso lleva a nuestra mente a pensar en todas las opciones que hay. Y entre más profundizamos en este tema, vemos que las opciones hacen parte de nuestra vida, ya sea a nivel laboral, ¿cierto? Todas las opciones que una persona tal vez puede tener después de terminar su universidad. Y yo no sé si mejor me voy a trabajar aquí o allá o a tal otro lado. Opciones, opciones y opciones. Y como hay tantas, ¿qué pasa en el corazón de la persona? Empieza a entrar duda, tal vez un poquito de incertidumbre. No sé si esta sea la mejor opción para mí. Pasa lo mismo a nivel académico, entrando en estudios. Yo no sé si esto es lo que yo deba estudiar o no. Hay tantas opciones. Esto es lo que me gusta, pero como que eso me conviene más. Y pasa lo mismo también en nuestra vida espiritual. Decisiones y opciones, muchas opciones que se van presentando al día a día. Hace un momento hablamos de eso, todos esos movimientos que se están levantando, entre comillas, a nivel espiritual. Y está nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia cristiana. Pero hay otros movimientos y a nivel espiritual las personas también tienen ¿qué? Opciones. O me voy con el movimiento cristiano, o me voy con X movimiento, o con los astros, o con lo que sea, con la magia. Hay muchas cosas que en el día de hoy llevan a las personas a estar completamente perdidos por la cantidad de opciones que hay y no saben cuál tomar. Muchas personas también llegan a llegar a estar estancadas porque no toman ninguna decisión por la cantidad de opciones que se presentan. ¿Sí les ha pasado eso? Como que hay tanto en el menú que uno dice, no, ya, no va a pedir nada, como que vi tanto que ya ni quiero nada. Tal vez otras personas no toman ninguna decisión, se quedan estancadas porque prefieren tener sus opciones abiertas. ¿Se han escuchado ese modo de pensar? No, yo mejor no hago nada todavía por si acaso algo mejor aparece. Quisiera comprar X o Y cosa, pero mejor voy a esperar porque es que de pronto más adelante sale algo más bonito, algo más grande, algo mejor. Quisiera hacer X o Y cosa, pero mejor no lo hago todavía porque más adelante puede haber una mejor opción. Y eso detiene la vida de muchas personas porque están esperando algo más.
Como que pudieran tener algo, pero en su mente y en el corazón, que tal vez de manera cultural y también lo que sea está arraigado en nuestra vida ya como seres humanos, está esa mentalidad de que tal vez hay algo mejor. Pero así como algunos se detienen y prefieren no hacer nada esperando algo mejor, los que sí obtienen cosas les entra un sentido de remordimiento. Como que compré tal cosa y después vi otra mañana y dije, me hubiera esperado y ahora será que, bueno, ya me tocó quedarme con esta. Y entre más opciones tenemos, pareciera que la decisión que hubiéramos tomado perdiera su significado. Como que aquella cosa que ustedes se imaginaron o pensaron al principio que compraron, después vieron que había otra opción y queda uno como que, ¿será que me adelanté? ¿Será que hubiera esperado un poquito? ¿Será que la que tengo no es tan buena como la que hubiera podido haber comprado? Lo que sea que ustedes hayan adquirido últimamente. Y entra un sentido de remordimiento, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con remordimiento? Por ejemplo, es que fui a X o Y restaurante y compré una ensalada, porque obviamente ya nos toca empezar la dieta, ¿no? Y fuimos a comprar una ensalada y nos ofrecen 10 tipos de dressings, ¿cómo se dice eso? De aderezos que le quieran poner a su ensalada. Y resulta que yo escogí uno y me comí mi ensalada feliz con el aderezo, con el dressing que yo le quise poner, pero me dio remordimiento que si le hubiera puesto alguno de los otros, entonces hubiera estado más rica. Y hace que mi decisión original, es decir, la que yo escogí primero, perdiera su valor. Entonces eso no es tan bueno como las otras. Y así se ve en muchas otras áreas de nuestras vidas. Y se ve todos los días con muchas cosas. Frecuentemente lo veo, por ejemplo, en mi trabajo. Personas que van a comprar un carro un día y a la semana siguiente están, ¿qué? Con el remordimiento de no haber comprado otro porque tal vez ese tenía opciones diferentes. Lo vemos, por ejemplo, en las compras, tomando una decisión y el día siguiente pareciera que estuviéramos dudando de la decisión que hemos tomado. Yo no sé ustedes, por ejemplo, con la gasolina, ahorita con los precios que están, vamos a una gasolinera, salimos de allá y en el camino pensamos y, ¿qué tal si hubiera ido a tal otra gasolinera? De pronto esa otra opción hubiera sido... Sí, hay personas que hasta ese punto llegan a dudar de su decisión, ¿sí? Eso es lo que estoy tratando de llegar, como que hay duda en la decisión que tomaron por la cantidad de opciones que hay en este mundo. Y entre más te fijes en esos detalles, más vas a poder ver cuán arraigada está esa idea en nuestros corazones. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque, obviamente, queremos la mejor opción, ¿sí o no? Uno se demora, uno busca, uno hace investigación y venga, veo los reviews de las cosas que voy a comprar porque uno quiere la mejor opción. ¿A quién no le gustaría tener lo mejor? Yo quisiera tener lo mejor, ¿sí o no? Obviamente todos quisiéramos tener lo mejor, pero la variedad de opciones genera ese conflicto del cual acabamos de hablar. Hay un conflicto interno en las personas que yo quiero lo mejor, pero no sé si lo que yo decidí, obtuve, es lo mejor para mí. Y empieza a entrar duda, empieza a entrar ese remordimiento del cual acabamos de hablar. Y desafortunadamente, esa es la misma manera de pensar y la misma manera de vivir que se ve en la vida de algunos cristianos. Y por eso la epístola de Hebreos habla sobre este punto en específico, sobre el valor y la validez de la decisión de seguir a Cristo. Algunos han tomado la decisión de seguir a Cristo, pero con todas las otras opciones que el mundo presenta, pareciera que no hubieran escogido lo mejor. Como que sí, yo decidí seguir a Cristo, yo decidí recibir a Cristo en mi corazón, pero empieza uno a ver otras opciones y movimientos y cosas que se van apareciendo en el mundo de la nada y uno dice, ¿será que sí decidí lo mejor? Y es algo que no pasa solamente en el día de hoy. Pasaba en la época de los apóstoles y por eso el autor de Hebreos tiene que tocar ese punto, porque habían personas que habían llegado a seguir a Cristo y ahora estaban empezando a dudar si era la mejor opción. Y él entonces a través de esta epístola, o ese es el objetivo de la carta de los Hebreos, es asegurar a los creyentes que su fe puesta en Jesús como el Mesías, que su fe puesta en Jesús como el Salvador es correcta y es legítima. No debería haber duda alguna, no debería ni siquiera haber un pensamiento en sus mentes de que hay otra opción mejor. No existe nada mejor que Jesús. Y es lo que el autor de Hebreos está tratando de llevar
a sus oyentes a entender, y asimismo en el día de hoy lo que nos lleva a nosotros a entender: no hay decisión mejor, no hay opción mejor, sino Cristo Jesús. Y aún así, muchos cristianos en el día de hoy viven con esa duda si realmente tomaron la mejor decisión. Por eso tú ves personas que se hacen llamar cristianos o cristianas, ¿y qué pasa con el tiempo? Uno los ve un día, 2 días, 2 semanas, 3 semanas, y tal vez están constantes hasta cierto punto, pero después se desaparecen y uno nunca más los vuelve a ver en la iglesia. Y uno dice: ¿qué pasó con esta persona? Bueno, tal vez le entró esa duda de que será que si la decisión que yo tomé de seguir a Cristo fue la decisión apropiada, que si la decisión que tomé de todas las opciones fue la verdadera. Y la carta de los Hebreos nos lleva a entender que sí vale la pena, que sí es real, que sí fue la mejor opción, que no existe nada mejor. Muchos se llegan a hacer entonces la pregunta: ¿será que realmente vale la pena seguir a Cristo? Porque están los dos tipos de personas: los que se hacen llamar cristianos pero dejan de congregarse y se desaparecen. Pero también está el otro grupo de cristianos, digo cristianos entre comillas, que dicen que, bueno, yo digo que soy cristiano, pero ahora entra la duda: ¿y será que realmente vale seguir a Cristo? Y no solamente dejan de asistir a la iglesia, sino que ¿qué hacen? Se separan completamente de los caminos de Dios y empiezan a meterse en otros movimientos que uno dice: ¿qué pasó con fulanito o fulanita? Porque hay en su corazón esa idea de la cual hablamos. Yo pienso que hay algo mejor, yo pienso que existe algo mejor. Por eso tratamos de hablar al principio con todo esto, de decisiones tan pequeñas, como una comida, una ensalada, una película, lo que sea. Y esa misma semilla, esa raíz que tenemos en nuestro corazón de que hay mejores opciones, también se arraiga en nuestra vida cristiana y espiritual. Y muchos han llegado a dudar de Cristo por eso, porque es que ¿cuántas cosas nos han aparecido a lo largo de los años? Movimientos y tantas cosas. Y personas que se han ido de los caminos del Señor por buscar algo mejor. Y tristemente uno los encuentra y están con una vida totalmente destrozada. Completamente en ruina, digo ruina espiritual. ¿Sí? Ya uno los ve vacíos, uno los ve sin rumbo y uno dice: ¿qué pasó? Bueno, ellos pensaron que había algo mejor y cuando lo obtuvieron, entraron nuevamente a ese ciclo del remordimiento. Yo no sé si esto realmente vale la pena. Por eso la epístola de Hebreos aborda este tema de manera inmediata. Ni siquiera les da tiempo ¿cómo se dice? Como de prepararlos, de decirle: mira, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, les estoy escribiendo de este tal lado. No. Él empieza así, de una vez, entra en materia. Él aborda este tema porque sabía la importancia en ese momento. Y estas palabras son aplicadas a ambos tipos de personas. Primero, al que no ha podido tomar la decisión, porque también hay un grupo de personas allá en el mundo, amada familia, que tiene una cantidad de opciones a nivel religioso y espiritual, Cristo siendo una de ellas, pero ¿qué hacen ellos? No, yo todavía no me decido si quiero ser cristiano o si quiero seguir a Cristo, porque es que también está esta opción que me presenta el mundo, está esta otra opción que me presenta X o Y religión, y no han tomado esa decisión. Y el libro de Hebreos también va enfocado a ese tipo de personas que no han dado ese paso de fe, que no se han comprometido realmente a seguir a Cristo. Pero también está dirigido al grupo de personas que tienen esa duda en su corazón, si realmente vale la pena seguir a Cristo, si realmente la opción que yo tomé es la mejor. Así que quisiera que fuéramos a Hebreos, con esa introducción cortica, a Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Vamos a ver cómo empieza esta carta. Dice, ¿están todos ahí? Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo, está hablando el Hijo de Dios, Cristo Jesús,
heredero de todo el universo. Cristo Jesús, el agente creador del universo. Cristo Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Cristo Jesús es la imagen y la sustancia de Dios. Cristo Jesús, quien nos purificó de nuestros pecados. Él es el que se sienta a la diestra del Padre. Cristo, el heredero más excelente, aún mayor que todas las cosas y que todos los seres celestiales. En otras palabras, mi amada familia, no hay nada ni nadie mejor. Por más opciones que existan en esta vida, Cristo es la mejor opción y la mejor decisión que tú hayas tomado para tu vida. Por eso entender su gloria, entender su majestad, entender su poder, nos lleva a tener una mayor seguridad de la decisión que hemos tomado. Al entender su grandeza, se empiezan a ir las dudas de que tal vez la decisión que yo tomé fue la mejor o que tal vez hay algo mejor que Él. No existe nada mejor. Por eso es importante profundizar cada vez más ¿en qué? En la gloria, en el poder, en la majestad, en la grandeza de Cristo. Y eso le da un mayor significado a esa decisión que tú has tomado. Eso te va a comprobar que no existe nada mejor. Y la carta de los Hebreos, entonces, a lo largo de todos sus capítulos, nos empieza a mostrar la supremacía de Cristo en absolutamente todo. Y es lo que quisiera titular esta serie, la supremacía de Cristo. No hay nada ni nadie mejor, no hay nada más excelente que Él, no hay nada superior a Cristo. Y esas son las palabras más repetidas de esta epístola. Bueno, si tú quisieras leerla de manera rápida esta semana, hay palabras que vas a ver una y otra vez que son mejor, mayor, superior, más excelente, se repiten una y otra vez a lo largo de esta epístola. Y no hay comparación alguna con Jesús. Por eso el autor incluso se tiene que remontar al Antiguo Testamento para darnos una imagen más clara y más grande de nuestro Mesías, del Cristo, del Rey que iba a venir. ¿Cuántos hemos escuchado que Jesús fue solamente un maestro o fue solamente un gran profeta? Eso se escucha en muchas religiones. Incluso algunos cristianos dicen que Jesús es un maestro, y sí, Jesús fue un maestro y Jesús también fue un profeta, pero fue aún más que eso. Y después profundizaremos en ese tema. Pero para ponerlo en contexto en lo que estamos hablando en el día de hoy, Jesús no fue solamente un maestro, Jesús fue el mejor maestro hasta el día de hoy. Estudiosos de la Biblia e incluso personas que no son cristianas resaltan la manera tan maravillosa de cómo Jesús llegó a enseñar de manera majestuosa tantas verdades. Aun si ellos no quieren creer, está bien, pero ellos dicen, ese maestro que ustedes tienen, increíble, excelente ese profesor, o sea, ni se parece a nuestras clases que empezamos los viernes, no, ahí tal vez como todo oxidado, ay, cómo es que se enseña, cómo es que perdí la práctica, lo que sea, ¿sí? Pero Jesús nunca perdió eso, Jesús siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá por toda la eternidad. Él es el mejor maestro, pero tampoco fue solamente un profeta. Aquí habla, dice, antes Él hablaba, Dios hablaba a través de ¿qué? De los profetas, pero ahora, en estos días, habla a través de su Hijo. En otras palabras, Jesús es el mejor profeta. No hay profeta mejor que Cristo Jesús. Y a lo largo de la Biblia dice, Él es la mejor representación de la ley. Él es el mejor Moisés. Él es el mejor sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús que es eterno. Jesús es perfecto. Jesús, el único y verdadero Salvador, el Mesías. Y son puntos claves que empezaremos a ir viendo en las próximas semanitas. Pero por ahora me gustaría que meditemos solamente en el capítulo 1. La supremacía de Cristo en comparación con las cosas celestiales. Y la Biblia de manera clara nos muestra, o la palabra de Dios nos muestra, que en Jesús encontramos la fuente o la revelación divina de quién es realmente Dios. Pero aún así, Cristo también es revelado como alguien que es superior a los ángeles por el solo hecho de ser ¿quién? El Hijo de Dios. Y vemos entonces la supremacía de Cristo incluso antes de la creación. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice ahí en el capítulo 1. Leámoslo otra vez. El versículo 3. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que algunas cosas, dice que solamente lo que pasa de día o lo que pasa en la madrugada, o dice que todas
las cosas son sustentadas por la palabra de Cristo. Es decir, Él mantiene todo unido. Cristo mantiene todo unido. Antes de que todo haya existido, ya Él existía con majestad y con gloria. Y eso nos permite ver la supremacía de Cristo entonces incluso antes de la creación. Vamos a ir a Juan 1.1, yo se los voy a leer, tranquilos. Juan capítulo 1, versículo 1, en la traducción del lenguaje actual que me gusta cómo lo representa, dice, antes de que todo comenzara, hace poquito lo leíamos en clase, dice, en el principio, ¿sí se acuerdan? Y aquí dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. ¿Quién es la palabra? Jesús, Cristo. Nuevamente entonces, el que ha estado en suprema autoridad incluso antes que todas las cosas fueran creadas. Cristo Jesús supremo, que mantiene todas las cosas unidas. Esta tierra no se ha destruido, la creación de los cielos no se ha destruido y no se desborona y se acaba en pedacitos porque Cristo mismo es el agente, no solamente creador, sino que sostiene todo, absolutamente todo unido. Todo lo que Cristo ha hecho, o todo lo que Dios creó a través de Cristo Jesús, es mantenido por su propio poder, pero también por su misericordia. Y dice ahí que aún en toda su autoridad, en toda su supremacía, Él habitó ¿entre quién? Entre nosotros. Unos tuvieron el gran privilegio de poder experimentar toda la gloria, toda la majestad, todo el poder, toda la supremacía de Cristo Jesús. Y aún así, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Viendo aún milagros, viendo aún maravillas. ¿Qué hicieron ellos? Esta es una opción nomás. Pero vamos a ver qué más nos ofrece el mundo. Y negaron al Hijo de Dios. Negaron al Creador del cielo y la tierra. Negaron a la luz que trae brillo a nuestra oscuridad. Negaron, ¿verdad?, completamente la mejor opción. Y entonces nos lleva a meditar a nosotros en esa realidad de que antes de que todo fuera creado, Cristo ya estaba allí. La divinidad de Cristo, su poder y su autoridad, su grandeza, es confirmada en la misma creación. Génesis 1 nos habla de la creación. Juan 1 nos lleva a pensar directamente en la creación. Y todo eso nos invita a nosotros a confirmar que Cristo fue la primera de todas las opciones y la única que debería existir. Él es el agente creador que mantiene todas las cosas unidas y no fue solamente un instrumento, sino que hasta el día de hoy Él se sigue involucrando con la creación para cuidarla. No es como alguien que, no, yo hago esto, lo construyo, lo que sea, y luego nunca más me vuelven a ver. A mí no me importa si se rompe, se daña o lo que sea. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Muchas de las opciones que el mundo nos ofrece. Cuando uno compra algo, por ejemplo, y tiene garantía hasta cierto punto, ¿verdad? Uno dice, no, yo pido esto porque es que me da esa opción. ¿De qué? De que tal vez me protege X o Y cosa hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa cuando se acaba la garantía? No cuenten conmigo para nada. Hasta aquí llega esto. Pero Cristo no es esa opción. Cristo está reinando y seguirá reinando por toda la eternidad. Es el que mantiene todas las cosas, las que las sostiene, es decir, el que las cuida. Así que Jesús es proclamado entonces superior no solamente a los profetas, sino también ¿a quién? A los ángeles. Los profetas del Antiguo Testamento fueron mensajeros que llevaron la palabra de Dios y empezaron a dar luz, ¿sí? Esa historia que tú y yo conocemos de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un Salvador. Pero ¿quién terminó esa historia? Cristo, cuando llegó a habitar en este mundo. Por eso Juan lo habla de esa manera.
Él es la luz que alumbra en la oscuridad y ya nadie puede destruirla. Él es esa palabra, esa luz que habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, el mismo Hijo de Dios. Y Él entonces no solamente es el centro de esta historia, sino es el punto final de la historia, lo que le da sentido a todo lo que tú y yo creemos como cristianos. Por eso su supremacía debe ser algo que se mantenga presente en nuestras vidas constantemente para no estar pensando, dudando o tener ese remordimiento de que si será que vale la pena o será que si Jesús es la mejor opción. Claro que Jesús es la mejor opción. Así que en el día de hoy la Biblia nos habla que Jesús no solamente es la palabra de Dios, ¿verdad? Sino es la revelación misma de Dios, que dice ahí, Él es la imagen y la sustancia del Padre. Qué increíble que la imagen y la sustancia del Padre habite entre nosotros. Y es a través de Él entonces que podemos ver el carácter y la majestad de Jesús. Hay un versículo en Romanos 8 que a todos nos gusta bastante, que es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Dice, nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad? Ni ángeles, ni potestades. Absolutamente no hay nada que se compare y nos pueda separar del amor de Dios. Esas son palabras, ¿cierto? Que tratan de expresar el amor de Dios y conmueven y llevan nuestras emociones a experimentar muchas cosas. Pero ¿saben quién fue la representación física de esas palabras también? Jesús mismo. Si tú y yo hubiéramos tenido la oportunidad de estar en esa época, lo hubiéramos visto. Y nos habla de la supremacía del amor del mismo Cristo Jesús. En el día de hoy tal vez Él no esté con nosotros, pero tenemos a su Espíritu, el Espíritu Santo que habita en nuestro ser, que también nos lleva a experimentar estas mismas verdades, de maravillarnos completamente en la supremacía total de Cristo Jesús, de maravillarnos en su majestad y su perfecto carácter. No hay nada mejor. Y es lo que sigue diciendo el autor de Hebreos. Ni siquiera los ángeles se comparan con la supremacía de Cristo. Y cuando hablamos de los ángeles, no nos referimos a la ciudad de los ángeles, ¿no? Nos referimos ¿a quién? A esos seres celestiales que muchas personas han llegado a tener en tan alta estima. Si han visto personas que como que exaltan a los ángeles más que al mismo Dios, como que es que el ángel no sé qué y el ángel no sé cuál. Y tienen como un estándar, ¿verdad? Es que este es mejor, este es menor, es que este ángel no sé qué, este hace tal cosa. Y tienen como un sentido, una imagen de ángeles. Pero aún aquí la Biblia nos dice, y le hablan a los ángeles y todas estas cosas. Y aunque la Biblia nos habla de la existencia de los ángeles, no nos dice que son seres tan superiores. Simplemente dice que son siervos. ¿Y son siervos de quién? De Dios. Pero más que eso también habla, son siervos de Cristo. La supremacía de Cristo es importante entenderla. No hay ángel que ni siquiera se compare a la altura, la supremacía, el poder y la autoridad que tiene Cristo Jesús. No hay ninguno que pueda hacer lo que Jesús hace. No hay ningún ángel que pueda hacer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ningún ángel murió por ti y por mí en un madero. Ningún ángel fue azotado hasta sufrir de tal manera. Ningún ángel escurrió la última gota de sangre para que tú fueras perdonado. Por eso Él aquí lo dice. ¿Y dice quién? Después de hablar de su poder y que es la palabra de Dios y la esencia de Dios, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Un ángel no limpió tus pecados. Un ángel no limpió tus fallas. Fue el mismo Hijo de Dios. Fue el mismo que creó el mundo, el cielo y la tierra, el que creó el hombre. Fue el mismo que se hizo hombre y sufrió como tú y como yo. El que perdonó nuestros pecados. Y aún así lo marca como alguien superior a los ángeles. Hay personas que piensan que este es Jesús y estos son los ángeles. O que no, de pronto un poquito más bajito, otro más bajito. No, este también, eso es igual que Jesús. Y no es así. No es así. Y la palabra de Dios es clara confirmándolo. En el versículo 5 empieza a hablar de esto. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. A ningún ángel Dios ha llamado hijo. ¿Saben a quién llama hijos también? A nosotros. ¿Quiénes entonces estarán por encima o supremos a los ángeles?
Nosotros en algún momento seremos superiores a los ángeles. En el día de hoy la gente los ve allá como las grandes eminencias, que lo son, sí, tienen cierto poder, cierta autoridad, pero no son tan superiores como lo imaginamos. Cristo es más superior. Y dice el versículo 6, adórenle a Él todos los ángeles de Dios. Como un ángel que aparentemente iba a ser superior, ahora tiene que postrarse y adorarse. Y adorar a Cristo. ¿Por qué lo hará? Porque reconoce su poder y su autoridad. Porque sabe que es supremo sobre todas las cosas. Dice el versículo 13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por postrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para qué? Para servir por causa de todos los que heredarán la salvación. ¿Qué son entonces los ángeles para nosotros? Servidores. Servidores. Y la gente los pone como que fueran, mejor dicho, lo más valioso y lo más supremo de la vida. Y resulta que no, que ellos son servidores de Cristo y servidores de los hijos de Dios, aquellos que heredarán la salvación. ¿Quiénes heredarán la salvación? Aquellos que han recibido a Cristo, el Rey Supremo en su corazón, el Mesías. Él reina sobre todos los ángeles. Hebreos 2, del 10 al 11, nos sigue afirmando esta realidad. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de ti. Cristo no tiene vergüenza alguna de ti. Y qué bonito es pensar en esa realidad, de que tal vez nuestra vida espiritual o lo que hemos visto a lo largo del tiempo con, nuevamente, opciones que presenta algún movimiento, alguna manera de pensar, no se compara con el poder, la autoridad y la supremacía de Cristo. Y aquí nos habla de nosotros también, dice, porque va a llevar a muchos hijos de Dios a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos. O sea que ya no hay vergüenza en nosotros, y así como Él en algún momento nos llevará a ser superior a los ángeles, Él en el día de hoy y por toda la eternidad lo ha sido. Hay un futuro para el creyente, que tú y yo reinaremos sobre estos seres celestiales. De manera temporal hemos sido puestos como un poco menor, creo que está aquí en el versículo, leamos el versículo 6 al 8, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo de hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo que sujetaste bajo sus pies, por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, ¿qué dice ahí? ¿Todavía qué? No vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel, es decir, Cristo Jesús, Él ya lo logró, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. O sea que lo que vivió Jesús es algo que tú y yo vamos a vivir, gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, y para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. No es que le gustó, sino que Él probó la muerte de todos. Cristo Jesús, Rey superior, la supremacía de Cristo, amada familia, está por encima de la creación y los seres celestiales que tú y yo podamos ver y entender a lo largo de la Biblia. Esa es la gloria final del ser humano. En la eternidad, cuando tú y yo estemos, ¿verdad?, en la presencia del Señor por toda la eternidad, ahí se ve también fundamentada la supremacía de Jesús. En el día de hoy, nuestra vida está aquí en esta tierra. También ahí se ve fundamentada la supremacía de Jesús. Por eso Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario que con diligencia, ¿qué dice? Atendamos a las cosas
que hemos oído. No sea que ¿qué? Nos deslicemos. No es que tú vas a perder la salvación. Si tú tienes la salvación, no la vas a perder. Pero sí, lo que hablábamos ahorita, hay personas que se van a desviar completamente de su vida y aquí la tierra va a ser un completo caos, destrucción, llanto, ¿sí? Tantas cosas que se presentan por poner a Cristo a un lado. Y es importante entender que la supremacía de Cristo no es solamente cuando lleguemos a la eternidad, sino que la supremacía de Cristo también está aquí en la tierra. Y es necesario que con diligencia atendamos a todo lo que hemos oído. ¿Y quién habla en el día de hoy? Cristo es la palabra de Dios para nosotros y la vemos a través de la Biblia. Antes hablaba por profetas, pero ahora habla ¿por quién? A través de su Hijo. Y todas las palabras, todo lo que es la revelación de Cristo está en este hermoso libro que tú y yo tenemos que llamamos Biblia. Por eso es tan importante, ¿verdad? Entenderla de principio a fin. Y por eso el autor también empieza a remontarse al Antiguo Testamento. Más adelante empezaremos a ver la importancia y el peso que le da más a la supremacía de Cristo. Esa decisión que tú y yo tomamos, bueno, yo hablo de manera personal, esa decisión que yo tomé, no sé si tú la has tomado, pero esa decisión de responder al mensaje de salvación que Jesús trajo al mundo y que compartió en nuestras vidas por medio del Evangelio, fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Y estoy plenamente convencido que esa decisión tú también la tomaste. Esa es una confirmación más. Esa fue la mejor decisión que tú pudiste haber tomado. La misma palabra de Dios en el día de hoy nos asegura esa decisión. Tú tomaste la decisión correcta. Escogiste lo mejor para tu vida. La pregunta es, ¿será que cuando nosotros queremos expresar esa realidad, expresar esa decisión que tomamos, qué nos va a decir al mundo? ¿Será que uno la va a aprobar o nos va a decir, no, ¿qué te pasa? Hay cosas mejores. Hay cosas mejores, dice el mundo. La carne dice, hay cosas mejores. La religión dice, hay cosas mejores. Pero Dios mismo y su relación que anhela tener con nosotros nos dice, no hay cosas mejores. Esta fue la decisión correcta. Eso fue lo que tú escogiste y es lo que realmente prima sobre tu vida. Aun cuando el mundo esté lleno de otras opciones, aunque la gente te diga, te señale, te cuestione, te critique o incluso te persiga por la decisión que has tomado, porque nos pasa, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no nos han criticado? ¿Cuántas veces no nos han señalado? ¿Cuántas veces no nos han cuestionado, verdad? O nos han perseguido por haber tomado esa decisión. Pasa muy frecuentemente. No tan marcado en esta área del mundo, pero si tú te vas a otras partes, donde el nombre de Cristo es proclamado y reconocido como supremo, superior sobre todas las cosas son completamente diferentes. Aquí, entre comillas, lo tenemos muy fácil. Pero cuando tú empiezas a entender cuán supremo, cuán grande y cuán perfecto es Dios, tú no te quieres separar de Él. Tú quieres seguir arraigado a esa seguridad, a esa confirmación de que Él es lo mejor. No hay absolutamente nada mayor. Y son palabras que van a empezar a escuchar muy seguido todos estos domingos. No es que se rayó el disco, que por qué se la pasa diciendo que superior y mayor y más excelente. La misma Biblia lo repite más de 30 veces en este libro. No hay nada mejor, no hay nada superior y no se nos puede olvidar. Para que se quite ese remordimiento de la cabeza de que, es que será que sí. El remordimiento que entra también en el fundamento de la vida cristiana. No, es que, hay tantas opciones para hacer el domingo. Sé que una es ir a la iglesia, ¿sí o no? ¿Y cuántas opciones hay más en el domingo? Que vamos al parque, que vamos a visitar a no sé quién, que vamos a ir a desayunar a tal sitio. Y todo eso, empezando desde Cristo, llegando hasta aquí, algo tan pequeño y básico de la vida del creyente que es congregarse, nos lleva a pensar también, estar aquí reunidos es que la mejor opción, es la más excelente porque su presencia está en este lugar. No hay nada mejor. Y muchas veces, yo sé que se presentan situaciones en el día a día y tal vez uno no puede asistir, pero después uno está con ese remordimiento, que me hubiera gustado haber estado en esa reunión. Nos pasa a todos. Hay veces que
hay reuniones que uno quisiera ir, campamentos, eventos, y uno dice, Señor, y me ha pasado, dice, ¿cómo me hubiera gustado estar en ese lugar? Llevo 2 años seguidos que no he podido asistir al campamento nacional, el de la Florida. Y uno como que, bueno, sí. Y cuando llega el momento, uno dice, Señor, como esa era la opción, como quisiera haber estado allí. Y todo se va desenvolviendo desde un punto principal que se llama Cristo Jesús, lo más supremo, la mejor opción, lo mejor que hay para nuestras vidas. Y todo lo que se va desenvolviendo a lo largo de nuestra vida cristiana, los pasos que damos, lo que hemos estudiado en nuestra primera clase, todas esas cositas básicas, llegan al mismo punto. Esa es la mejor opción. No hay nada mejor, no hay nada superior. ¿Qué se puede comparar con orar en esa situación de manera personal que vivimos? Hay otras opciones. Salga corriendo del trabajo y vaya y averigüe qué pasó. Esa es una opción. Otra opción es ¿qué? Orar, confiar en el Señor. De esas dos, ¿cuál es la mejor? Yo confío en el Señor. Y lo vemos en muchas otras situaciones, día a día. El viernes, hagamos otro ejemplo más personal. ¿Cuántas opciones hay un viernes por la noche? De descansar, de que tal vez ya terminé mi semana laboral, de que yo no sé, yo trabajé sábado, domingo, entonces viernes empiezo a descansar. Ay, pero es que ahora la iglesia puso clase los viernes a las 7 de la noche. ¿Cómo va a hacer eso? Y hay opciones, ¿sí o no? Y uno dice, o tomo la opción de descansar, o comer, o ver una película, o cualquier cosa, o tomo la opción de asistir a la clase, porque es que la mejor opción. Es lo que, si me hago entender, todo lo que tiene que ver, que está relacionado con Cristo Jesús, es lo mejor para nosotros. Así de sencillo. Pero ella se está riendo. Es lo mejor. Y genera, como hablamos al principio, en nuestro corazón duda, genera remordimiento, genera muchas cosas, porque pensamos que tal vez hubiéramos podido estar haciendo algo mejor. ¿Qué mejor puedes estar tú haciendo en este momento que estar escuchando la palabra del Señor? Y a veces uno sale y dice, sí, aunque la pasé chévere, lo que sea, no es lo mismo. No tocó mi corazón, no formó mi vida, no me educó, no me ayudó, no me enseñó nada. Simplemente fue, como decíamos en Colombia, esparcimiento y sana diversión. No fue nada más. Pero eso no aporta al crecimiento de mi vida espiritual. Y nuevamente, entonces poco a poco, cuando vamos entendiendo la supremacía de Cristo como persona, como su carácter, su supremacía sobre los seres celestiales, todo lo demás empieza a encajar en un orden diferente y ya las opciones o decisiones que tú y yo tengamos que tomar van a ser más fáciles. Ya no va a ser, ay, es que tengo la opción de ir a la iglesia. No, es que yo sé que tengo que ir a la iglesia. Eso es lo que más me conviene, es lo mejor para mí. Es que yo sé que tengo que orar. Es que yo sé que tengo que leer la Biblia. ¿Cuántas personas estudiosas, verdad, dicen, no, yo quiero aprender a estudiar la Biblia y tantas cosas, y van y se buscan cualquier cantidad de libros? Y no digo que esté mal, pero la Biblia rara vez la abren. Y sí, leen, entre comillas, literatura cristiana. Leen cosas que enseñan de la Biblia, pero ¿qué hacen con la Biblia? No leen la Biblia, leen algo que enseña de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay otra vez opciones. Tú tienes la opción de estudiar X o Y libro y está la Biblia ahí, que es la mejor opción. No me acuerdo el nombre de la persona, pero él decía, 15 minutos en la Biblia es mejor que 45 minutos en cualquier otro libro que te enseñe a ti sobre la Biblia. No se compara, no hay absolutamente nada que se compare con la riqueza que tú encuentras en esta hermosa carta de amor que el Señor, por su misericordia, nos ha permitido tener. Disfrútala, ámala. Es lo mejor que tú puedes tener. Qué hermosa es la Biblia para nosotros. Y entre tú empieces a entender la razón de ser, empezando en Cristo, nuevamente todo lo demás va a ir encajando. Aunque tal vez este mundo te llene de otras opciones nuevamente, aunque la gente diga, señale, critique, no importa, tú sigue adelante. No dejes que eso te plante duda en tu corazón de que si lo que estás haciendo es lo que mejor te conviene. ¿Cuántos no critican? Pero ¿para qué va a ir a la iglesia? ¿Pero para qué va a ir por allá? ¿Pero para qué va a leer la Biblia? ¿Pero para qué va a orar? Y muchas veces uno deja que esa duda empiece a plantar en el corazón y dice, sí, ¿para qué? ¿Cierto? Después la leo, después oro, después voy. Y empieza
haber remordimiento en seguir a Cristo. Pero por eso tú y yo necesitamos conocer a profundidad la supremacía de nuestro Salvador. Y esa está la serie de Hebreos, la supremacía de Cristo. En el día de hoy la supremacía de Cristo sobre los seres celestiales, pero ya después iremos viendo la supremacía de Cristo sobre otras cosas que estudiaremos en otras semanas, para que no haya ese remordimiento en nuestra vida por la decisión que hemos tomado, que Cristo es superior a todas las cosas. Si tú lo puedes repetir constantemente en tu corazón, que no se te olvide, no hay nada ni nadie mejor. Y el solo hecho que su gloria se haya revelado a nosotros lleva a nuestros corazones a adorarlo. El solo hecho de entender cuán grande y cuán majestuoso es el Señor nos impulsa a querer exaltarlo y alabarle. Sí, leamos nuevamente Hebreos 1 del 2 al 4. Dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia de Dios, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y uno lee esto y cómo no adorarlo después de escuchar tan gloriosas verdades. Cómo no proclamar su nombre con seguridad. Cómo no llenar nuestro corazón de una necesidad de querer expresar completamente cuán maravilloso, cuán perfecto, cuán bueno, cuán agradable es seguirlo. Cómo no adorarlo y cómo no expresar su grandeza. Cómo no agradecerle por ser la mayor y la única opción para que nuestro dudoso corazón tenga seguridad. Él sabía que tú y yo teníamos un corazón que le gusta dudar. Él sabía eso. Y Él sabía que iban a haber muchas opciones para que nuestro corazón quisiera ir para aquí y para allá. Pero lo hizo fácil para nosotros, siendo superior y el más perfecto de todos. Y cuando tú y yo escuchamos estas realidades, ¿cómo no vamos a adorarlo? ¿Cómo no vamos a reconocer su grandeza? ¿Cómo no vamos a proclamar con nuestros propios labios cuán grande y cuán perfecto es el Señor? ¿Cómo no vamos a reconocer que tú y yo estamos aquí sentados por su misericordia? ¿Cómo no vamos a reconocer que el sustento que nos da, que el respiro de vida que tú y yo estamos tomando en este momento, el solo hecho de abrir nuestros ojos en esta mañana, es por su pura misericordia, porque Él sostiene todas las cosas, Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Así que adoremos al Señor al escuchar estas hermosas palabras, que no hay nada ni nadie mejor que Él, Señor. Por eso estamos aquí adorándote y glorificándote. Por eso venimos hoy, Dios Todopoderoso, a proclamar, Señor, tu grandeza, a adorarte. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que adores al Señor, a que seas tú proclamando a través de la misma palabra, reconocer que no hay nadie mayor, que no hay nadie más grande. Dile: Señor, gracias, porque tú, Señor, has sido mi mejor decisión. Gracias por confirmarme en el día de hoy, Señor. Gracias, Dios, te doy porque no estoy arrepentido, Padre Santo, de haber escogido, Señor, esta bendición tan maravillosa de seguirte, Padre Santo, de buscar la salvación. Cántale al Señor en esta mañana y dile: Señor, he venido a adorarte porque tú eres supremo. He venido a adorarte, Señor, porque tú eres mayor y el más perfecto, Señor, porque eres tú quien le da seguridad a mi vida. Vengo a adorarte porque tú eres, Señor, el que confirma, Padre Santo, y me da paz y me da seguridad. He venido a adorarte, Señor, solamente a ti.